Shalom y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de discipulado de la comunidad Benei Adon Olam. Hoy día estamos en nuestra octava lección, la octava clase, que se llama Vida de oración, la tefilá y la enseñanza de Yeshua. Este es un tema que nos apasiona a todos, la oración, la tefilá. Realmente, ¿cierto? Nuestra vida dentro de la fe se trata de conocer a Dios, conectarnos con Él, y una de las formas más importantes, íntimas, cercanas de comunicarnos con Él es a través de la oración, la tefilá. ¿Qué es lo que representa la tefilá? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la renovación que nos trajo también el maestro Yeshua sobre esto? Vamos a verlo. Talmidim, hoy vamos a abordar lo que es parte del aliento del alma, cómo respira el alma. El alma respira, ¿cierto? Como dice el Salmo, todo lo que respire, alabe al Señor, a Adonai. Así que eso que respira del alma, ¿cierto? Es la tefilá, el pulso de nuestra relación con el Creador. Esta es la tefilá, la oración. En nuestra herencia de la escritura y en la herencia, ¿cierto?, judía, la oración es mucho más que una simple petición de ayuda en momentos de necesidad. Porque muchas veces, ¿cierto?, se ve la oración como esto. Tengo un problema, una necesidad, voy a orar, voy a pedir algo. Es un petitorio. Pero más allá que un petitorio, la tefila es un servicio del corazón. O como se dice en hebreo, un abodá shebalev. Un servicio del corazón. Una disciplina sagrada y un encuentro íntimo que estructura nuestro día a día. Santifica el tiempo y nos conecta con Dios, con nuestro Creador y también con toda la comunidad de su pueblo, ¿cierto? Y de Israel a través de todas las generaciones. Ya que la petición, ¿cierto? La oración de nuestros padres también es nuestra oración. La de nuestros abuelos. Y bueno, nosotros muchas veces oramos lo que oraron nuestros patriarcas, ¿cierto? Los padres de la fe, las madres de la fe. Y nos conectamos con ellos, ¿cierto? A través de la misma oración. Cuando leemos los salmos, cuando estamos ahí, ¿cierto? Citando las escrituras. También nuestro Mesías Yeshua vivió inmerso en una rica tradición de oración. Pero como en todo lo demás, no solamente se limitó a practicar la oración o esta costumbre, sino que él también la profundizó y por así decirlo la purificó y nos enseñó a entrar en una dimensión de intimidad con el Padre que antes quizás era inimaginable para muchos. Vamos a explorar un poco junto, eh, todos juntos, ¿cierto? Estas raíces de nuestra tefilá y cómo Yeshua la elevó de alguna forma hasta esa plenitud. ¿Cómo era el fundamento de la tefilá en la tradición de Israel? Desde los patriarcas, que se levantaban altares donde se clamaban, ¿cierto?, a Dios. Se clamaba al Eterno. Incluso el rey David, ¿cierto?, cuyos salmos se convirtieron en nuestros libros de oración para todo su pueblo Israel y para nosotros, ¿cierto?, hasta el día de hoy. La comunicación con Dios también fue central. Siempre hubo una necesidad, ¿cierto?, de levantar, ¿cierto?, un altar, levantar un lugar de oración. David nos dio un modelo de constancia en la oración. Él nos dijo, tarde y mañana, a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Erev Baboker, Betzoraim, tarde, mañana y mediodía. Voy a orar, y él Vaishma Koli, él oirá mi voz. Esta práctica de orar en momentos fijos del día se convirtió en la base, de hecho, de nuestra liturgia. Esto de decir noche, o mejor dicho, tarde, mañana, mediodía, o orar en la noche, en la mañana, al mediodía, y en estos momentos determinados, ¿cierto? Es parte también de la liturgia de oración, el ritual, por así decirlo, de oración, el orden de las oraciones.
Después de la destrucción del templo, cuando los sacrificios cesaron, nuestros sabios enseñaron también que la oración iba a reemplazar o a tomar el lugar, mejor dicho, de las ofrendas. Como dijo, ¿cierto?, el profeta, y ahora el sacrificio, ¿cierto?, se ofrecerá el sacrificio de nuestros labios. Ya no hay lugar para las ofrendas, pero habrá sacrificio de nuestros labios. Las oraciones diarias que se conocen dentro de la tradición de Israel son por la mañana, o llamada Shacharit, por la tarde, o llamada Minjá, y por la noche, llamada Ma'ariv, o Arvit también. Se estructuraron para corresponder en el momento preciso en que se realizaban los sacrificios diarios en el templo. Y esto nos enseña algo profundo, y es que la oración de por sí, entendida en la tradición de Israel, es un acto de sacrificio. Algo hay que entregar ahí, a algo hay que renunciar, algo estamos dejando y colocando, ¿cierto?, en ese lugar. Sacrificamos un poco de nuestro tiempo, ¿sí? Sacrificamos un poco de nuestra atención y sacrificamos también parte de nuestro orgullo para presentarnos delante del Rey del universo en ese momento. La tradición judía, a través de las oraciones, por ejemplo, como el Shema, que cierto es el verso que dice: Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y la Amida, que es un conjunto de oraciones, ¿cierto?, que se, eh, que, que se extraen, ¿cierto?, de las oraciones del servicio del templo y muchos extractos de la escritura. Estas cumplen una función vital dentro del día a día. De hecho, el Shema llegó a convertirse en nuestra declaración de fe. Es decir, la profesión de fe, lo que declaramos como el saludo, como a la bandera. Este es nuestro estandarte, ¿cierto? Y nuestra declaración de lealtad hacia el Dios único. Y cada día se dice, según la misma escritura lo señala, lo repetirás de día y de noche, dice. Y dirás: Oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La Amida, por otro lado, que es un conjunto de oraciones, ¿cierto?, y de versos de las escrituras, se hace de pie. Y es una serie de 18 bendiciones, o 19, porque hay una que se agregó posteriormente, que nos guían a través de la alabanza, la petición y la acción de gracias. Es decir, hay toda una esquematización de la oración. Y esto asegura que nuestra oración sea completa y que no se centre solamente en nuestras necesidades. Primero hay que recordar, ¿cierto?, cuáles son sus promesas, las bendiciones, eh, todos los loores que él merece, la santificación a su nombre. Recordamos, ¿cierto?, todo ello. También hacemos nuestra petición delante de Él, nuestras esperanzas, ¿cierto?, lo que esperamos para nosotros, para nuestro pueblo, como nación, etc. Y también damos acción de gracia, porque Él es bueno y siempre nos escucha, atiende nuestra voz, bendice a su pueblo con paz, nos da la alegría y todo lo que tenemos, etc. Hay una plenitud, ¿cierto?, que tenemos que alcanzar en la oración. No solamente se trata la oración de exponer nuestras necesidades, como dijimos, sino que es un acto de nuestra presentación delante del Rey. Y queremos que sea completo, que sea un tiempo cerrado, que abra de alguna forma correcta y que cierre de una forma correcta. Al orar o al rezar estas oraciones, nosotros unimos nuestra voz individual también, junto con la de todo el pueblo de Israel, en todo el mundo y en toda la historia. Es decir, dentro, ¿cierto?, de la tradición de Israel, de este fundamento que es la oración no solamente es un acto individual, tampoco es un acto simplemente colectivo donde uno representa al resto y ya, y cada cual, en el fondo, se unen las voces, cada cual con su propia oración, y el que ora adelante sobresale del resto, y todos van acompañando, sino que más allá de eso, incluso, todos decimos la misma oración. Hay un fundamento cierto que dice que en realidad nos unimos como un coro en la oración.
todo el pueblo, a pedir las mismas cosas, lo mismo, en una unidad. No solamente esto nos une dentro de una comunidad en la oración, sino que también nos une a otras comunidades, a otros lugares, a personas que están en otras lenguas, ¿cierto? Orando a Dios, pero que hacen las mismas oraciones. Y también nos une en la historia junto con todo su pueblo. Ahora, sin embargo, pese a que hay una rica tradición dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿cierto? Sobre una oración más esquematizada y completa, nuestros sabios también advirtieron que hay un peligro en que la oración se llegue a convertir en una rutina vacía, o lo que sería algo como en hebreo dice que va, algo vacío, sin sentido, una vana repetición, en efecto. El Pirkei Avot dice lo siguiente: no hagas tu oración algo fijo, sino una súplica de misericordia y gracia, súplica de misericordia y gracia ante el omnipresente, el Shaddai. El equilibrio siempre ha estado dentro de esta estructura, ¿ya? Y la intención sincera del corazón, es decir, tiene que haber una estructura dentro de nuestra oración, claro, porque todos queremos saber cómo orar. Para saber un cómo es que queremos saber de qué forma tengo que hacerlo, cómo empezar. Le oro a Dios, le oro al Hijo, le oro al Espíritu. Es como la gran pregunta, ¿no? Dentro de la cristiandad. Si queremos saber una estructura, ¿a quién le oramos? ¿A quién le rezamos? En el judaísmo siempre se ora, ¿cierto? A Dios, al único Dios, al Padre, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo incluimos al Mesías? ¿De qué forma oramos? Hay una estructura. Tiene que haber una estructura de alguna forma que sea válida, que nos dé, ¿cierto? Una fórmula. Ahora, más allá de esto, porque se entiende que la oración es un acto del corazón, también recordamos, ¿cierto? Palabras que oraron nuestros padres y vamos dándole una forma. Ahora, tiene que haber una sinceridad del corazón en lo que decimos, si no, probablemente, aún pese a haber puertas, por así decirlo, de misericordia, de bondad, quizás no entremos por ellas. ¿En qué sentido? En que no seamos capaces, ¿cierto?, de que nuestro corazón alcance, ¿cierto?, Eh, digamos, un lugar especial ante Dios. Que solamente hagamos repeticiones y ya. Nos enseñaron, ¿cierto?, que nuestra oración no tiene que ser como la del resto de naciones que también hacen oraciones. Que finalmente hacen largas repeticiones para verse muy eruditos, pero finalmente son vanas repeticiones. Lo que importa, ¿cierto?, sobre todo es que más allá de la estructura y todo lo que hagamos sea un acto sincero del corazón, con kavaná, con intención. ¿Qué es lo que nos trajo Yeshua como revolución dentro de la oración? Yeshua fue un buen judío del siglo I. Sin duda, él participó, como leemos, ¿cierto?, de la sinagoga, que eran estos centros de reunión, ¿cierto?, fuera del templo, donde se leían las escrituras y se estudiaban estas palabras, y muchas veces se acercaban a festejar, ¿cierto?, las festividades, pese, ¿cierto?, a que algunos quizás no pudieran llegar ante el templo, o que en el templo se hicieran por su lado los sacrificios y ofrendas, y por otro lado el pueblo estuviera compartiendo en unidad. Y esta sinagoga, ¿cierto?, Yeshua participó de ella y también participó del templo. O sea, también fue y visitó el templo, también fue y ascendió, ¿cierto?, a las festividades en las épocas de estas. Por lo tanto, todo esto, ¿cierto?, era familiar para el maestro. Si hoy día hubiese un templo, ¿cierto?, el maestro también iría ante el templo. Si hay una sinagoga, el maestro también podría ir a una sinagoga. Participó de esto. Y aquí se hacían y se ofrecían oraciones. El Brit Hadashah nos dice, de hecho, que el maestro acostumbraba a retirarse a lugares solitarios para orar. Y esto aparece en Lucas 5:16. Es decir, Yeshua tenía por costumbre orar
iba y buscaba lugares donde hacerlo, donde estuviera solo, en secreto, donde se alejara del resto, donde estuviera en lo secreto, en lo oculto y en lo íntimo, ¿cierto? Orara a su Padre. Ahora, esto muestra un profundo compromiso, ¿cierto? De su parte con la tefilá, porque él buscaba, ¿cierto? Estas instancias, ocupaba su tiempo en esto y buscaba realmente conectarse con el Padre. Ahora, su enseñanza sobre la oración trajo también una renovación que fue bastante radical y que le da o le brinda una nueva calidad de relación a nuestra oración. La oración no solamente se trata de un petitorio y ya. La oración no solamente se trata de una estructura fija, ¿cierto?, de oraciones que hay que repetir con intensidad de corazón. Hay una mayor intimidad. Y eso lo vemos, ¿cierto?, en la palabra, ¿cierto?, que él ocupaba y que aparece, ¿cierto?, en arameo como Abba. Abba, una palabra, ¿cierto?, que un bebé podría pronunciar bastante fácil. A lo mejor en español la primera palabra que sea que pronuncie un niño puede ser mamá. Es fácil de pronunciar. Papá. En arameo o en hebreo sería Abba. O Ab o Abba. Y esta palabra Abba o Abba, que sería así como con dos B, Abba, la contribución más revolucionaria de Yeshua fue este término cuando él se dirigió a Dios. En el judaísmo de la época se solía referir a Dios como Ab, Padre, Padre de misericordia, Ab Rahamim, por ejemplo. Pero también se le solía decir Avinu, Padre nuestro, Avinu Malkeno, Padre nuestro, Rey nuestro, por ejemplo. Y esta era una expresión de relación como dentro del pacto de Israel. Todos nosotros somos Israel y Él es nuestro Padre. Pero Abba es un término íntimo familiar que un niño más pequeño podría decirle a su padre. Es decir, somos como niños, como pequeños, ante nuestro Padre. Algo parecido a lo que decíamos, papá. Este es un término de confianza, un término de afecto y un término de dependencia absoluto. Como recordaba, ¿cierto?, el profeta que decía, ¿cierto?, recuerdo cuando andabas como un niño de mi mano en el desierto, ¿cierto?, en tierra seca. Andabas en pos de mí en el desierto como un niño. Entonces Israel andaba como un niño, tomado de la mano o de la dirección de su padre. Y de esta forma, ¿cierto?, la relación que tuvo o que siempre quiso tener, por así decirlo, el Eterno con su pueblo, es esto, como un padre, un papá, en el cual pudiésemos confiar, que nos vistiera, nos diera alimento, se preocupara de nuestro calzado, del pan de cada día, lo que lleváramos a nuestra boca, incluso los antojos que quisiéramos comer, que llevara el agua a nuestra boca. ¿Cómo lo fue la relación, ¿cierto?, de Dios con Israel en el desierto? Como un padre, un papá, que está ahí, cubriendo todas nuestras necesidades. Entonces, Yeshua entendió que esta debía ser la relación, ¿cierto?, más cercana, íntima con el Padre. Como un papá. Es un término de confianza, dependencia. Al enseñarnos a orar, Yeshua nos dio, por así decirlo, el derecho, a través de él, de acercarnos al Creador del universo con una nueva intimidad y una confianza. Sentirnos como un hijo amado. Porque cuando nosotros sentimos que Dios está lejos de nosotros, podríamos llegar a tutearlo o a sentirnos tan en confianza de llamarle papá, papi, papito. Muchas veces, ¿cierto?, cuando sentimos culpables, lejanos, y cuando tenemos una relación muy formal, piénselo ustedes, puede que en una familia, ¿cierto?, hayan varios hermanos, hermanas, y que quizás muestren, ¿cierto?, sus diferencias,
en la vida llamándole, bueno, ahí está nuestro padre, aquí está nuestro padre junto con nosotros, etcétera. Pero cuando la familia le llama, por ejemplo, papá, aquí está el papito, aquí está la mamá, el papá, nuestro papá, es una relación de cariño, es diferente, ¿cierto? La forma en cómo suena esto, el tono, la confianza para llegar a llamarle papito, ¿cierto? Al creador del universo que hizo los cielos y la tierra, etcétera, y que es tan grande y que tantas cosas le podemos adjudicar, como un rey, ¿cierto? Imponente, a llamarle papito sería algo, ¿cierto? Bonito. Es algo muy íntimo y cercano. Pero para llegar a hacerlo tenemos que sentir la confianza de esto, de entrar, de acercarnos ahí. Tiene que haber una relación de tiempo cercana, o de que uno sepa que es el hijo amado de el padre, por ejemplo. Esto podría replicarse, ¿cierto? Como si fuera la madre, pero nos referimos en este término. La forma, ¿cierto?, de llamarle papá, papito, es cuando uno se siente amado, o que uno le tiene mucho amor, ¿cierto?, al padre. Entonces esta intimidad es la que Yeshua tenía con él. Este modelo de Padre Nuestro, por otro lado, que es como también nos enseñó Yeshua a orar, también, ¿cierto? Es parte de un ritual, por así decirlo, complicado. Por ejemplo, en un momento los discípulos le dijeron al maestro, enséñanos a orar. Entonces Yeshua les dijo, bueno, van a decir estas palabras. Les dio un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Avinun Sheva Shamayim. Santificado sea tu nombre. Esta es una obra maestra de profundidad y sencillez. Pero esta oración hace eco, por ejemplo, en los temas que habla la Amidá o el Kadish también, una oración de santificación, y otras oraciones judías. Por ejemplo, primero uno dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta santificación del nombre refleja, ¿cierto?, parte de la oración que es típica después de que se lee algo de la escritura, se leen versos de la escritura, o una oración que incluye versos de la escritura. Dentro del judaísmo, por ejemplo, luego de eso se recita el Kadish, que es una oración para santificar su nombre y declarar que su voluntad sea hecha en medio nuestro. Después dice, venga tu reino. Es una oración con una esperanza mesiánica, es el corazón de la esperanza mesiánica. Que venga pronto tu reino, que se haga tu voluntad aquí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una súplica de provisión. Tiene que haber confianza en que Dios nos provee día tras día, en su providencia. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos habla de una petición de perdón y también una disposición nuestra a perdonar. Es decir, este es el principio central, de hecho, de el Yom Kippur, o el día más sagrado, ¿cierto?, dentro de la escritura. El día donde hay expiación para el pueblo. Danos, ¿cierto?, tu perdón, como nosotros también perdonamos al resto, en este día. Límpianos de todo pecado, como nosotros también lo hemos hecho. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Es una súplica de protección. Reconocemos que somos vulnerables en este mundo y que dependemos de Él como un niño, ¿cierto? Como hijos, hijos. Entonces, este nivel de relación que nos enseñó Yeshua es el de hijo amado. Esta reconciliación que vino a traer, ¿cierto?, el Mesías, el Padre a través del Mesías con nosotros, vino a restablecer la relación de hijos con padre, la relación más cercana, ¿cierto?, que podamos tener, como el de un hijo y un padre, o una hija y una madre, ¿cierto? Esta es la relación que viene a restablecer el, el Mesías, como aquel hijo pródigo que se fue de la casa del padre, pero que volvió y fue abrazado. Eso es lo que Él quiere, que seamos abrazados por Él. Yeshua intensificó la advertencia rabínica también contra la oración rutinaria, como leímos, ¿cierto? No puede haber una oración tan rutinaria. Ojo con eso. Yeshua, de hecho, denunció mucho este punto. Él denunció la hipocresía de aquellos que oraban para ser vistos delante de los demás.
que se colocaban, dice, largos, ¿cierto? Tzitzit, los cielos que les colgaban, o filacterias, ¿cierto? Donde estaban, ¿cierto? Las escrituras, y se oraba día a día, y se sentaban delante de la sinagoga y hacían largas oraciones y lo decían en voz alta para ser oído por los demás. Yeshua dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración no puede ser un acto de hipocresía. No es nuestra carta de presentación ante el resto. A veces, cierto, las personas se pueden esforzar por orar bien delante de los demás. O si le da la oportunidad de orar, cierto, por ejemplo, agradecer por los alimentos, uno trata de hacer una buena oración. Pero la oración no es una muestra de qué valemos en público. La oración que realmente vale es la que tenemos en privado con nuestro Padre. Yeshua redirigió el enfoque de la oración desde la oportunidad pública hacia una comunicación genuina con nuestro Padre. Sí, muchas veces por conocer más pasajes de las Escrituras conocemos más palabras para orar, tenemos más para decir. Pero eso no significa nada. Realmente alguien podría repetir y repetir y repetir las escrituras y las oraciones de allí. Ok, pero ¿realmente se vive en el corazón? Y acá está cierto el punto. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida de oración como discípulos de Yeshua? Nosotros tenemos que, obviamente, hacer un tejido entre la disciplina, porque mientras más oramos, ¿cierto? Diariamente, y logramos orar noche, mañana, tarde, etcétera, mientras más podemos conectar con la oración, ¿cierto? De la tradición de Israel, el Shema, la Amidá, entre otras oraciones, también tenemos que tejer esto con la espontaneidad que amerita, la libertad y la intención del corazón. Es decir, hay una estructura y hay libertad dentro de la estructura. Hay una estructura, una que va y una cabana, y una intensidad, una intención del corazón. Esto es como decir, todo lo que permita la Torá es válido, hay libertad y podemos hacerlo. Todo lo que prohíbe no podemos hacerlo. Entonces tenemos que entender cuáles son los límites de la oración, hasta dónde podemos pedir, hasta dónde podemos llegar, cuáles son las formas en las que nos podemos expresar y dentro de este lenguaje, esta tradición, movernos y sentirnos libres. ¿Qué persona, cierto, realmente se sentiría libre si se sintiera tan atado, por ejemplo, de que las leyes que existen en este mundo es que no puedo hacer esto, ni esto, ni esto otro, ni esto acá? Si estuviera pensando así todo el tiempo, no se sentiría libre. Esto es lo mismo, ¿cierto? Con la oración. Si solo tuviésemos que decir oraciones esquematizadas y ritualistas, bueno, ¿cómo podría yo llegar a sentir cierta libertad en esto? Es que en realidad tengo que saber que dentro de la ley o dentro de la estructura tengo que moverme, ¿cierto? Libremente. Pero tiene que haber cierta disciplina en la oración. Es importante, como lo hicieron nuestros padres, el comprometernos a un tiempo fijo de oración cada día. De hecho, nos enseñan los sabios, ¿cierto? De que ellos fijaron un lugar siempre de oración. Y esto es algo recomendable, ¿cierto? Dentro de la tradición de Israel. Es que siempre uno debe buscar un lugar para orar. Donde sea que esté. A Yeshua, por ejemplo, le pasaba mucho que él viajaba y andaba por varios lugares. Y que dice la escritura, y él se apartaba y buscaba el lugar para orar. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Podemos tener ese lugar en nuestro hogar, pero también puede que estemos en otro lugar. Tenemos que buscar nuestro lugar de oración. ¿Y dónde poder hacer esto? También a su vez tenemos que comprometernos a un tiempo fijo. Darle un tiempo a la oración de cada día. Un espacio en nuestro horario, en la mañana, al despertar, antes de dormir, en la tarde también. Todo si es posible. Por ejemplo, tenemos nuestra práctica dentro de la tradición de Israel, la tradición judía, el Modéani. Uno abre los ojos y dice Modéani lefaneja. O la mujer Modéani lefaneja. Agradezco delante de ti, porque has abierto mis ojos. Grande es tu fidelidad.
Entonces cada día, ¿cierto? Se debe agradecer. O el recitar el Shema en la mañana y antes de acostarse, como dice la escritura, andando por el camino, va creando un ritmo también, porque nos va ayudando a comunicarnos con Dios. Y mientras más nos comunicamos con Él, somos más cercanos, somos más íntimos y sentimos más confianza de dirigirnos hacia Él. Esto es lo que tiene que lograr la oración. El propósito es acercarnos a Dios. El propósito de todo mandamiento, de la escritura y toda acción, ¿cierto?, dentro de la Torá y de la Biblia, es que conozcamos a Dios. Por lo tanto, la oración es una gran herramienta y una gran arma que nos debiese ayudar a acercarnos y a conocer a Dios y su voluntad. Y va creando un ritmo en nuestra vida. Podemos utilizar las oraciones litúrgicas de nuestra tradición para conectarnos con todo el pueblo y ser uno en la oración. Y a lo mejor de esta forma adquirir una forma de orar más completa, más plena. Pero también la espontaneidad del corazón es fruto y solamente fruto de una relación viva. Cuando usted, por ejemplo, se sienta al lado de alguien que no conoce, para nada. Por ejemplo, piense en usted sentándose al lado de alguien en un bus, en una micro, en un colectivo. Usted no conoce a la persona de al lado. ¿Va a sentir tanta confianza de llegar y hablarle? A lo mejor hay personas que logran, ¿cierto?, esta comunicación, pero realmente no conocemos a esa persona. Difícil hablar. Pero cuando tenemos a alguien que conocemos de mucho tiempo y por ejemplo nos encontramos en un bus con alguien que no hablamos hace mucho tiempo, alguien muy cercano, claro que vamos a conversar. Entonces, y esa conversación no va a estar estructurada. Pero en cambio, cuando nos encontramos con alguien que no conocemos, hola, ¿cómo estás? Hoy el clima está de tal forma. Y es muy estructurada la conversación, porque en realidad no hay nada de espontaneidad. Pero cuando conocemos bien, hay mucha espontaneidad. Entonces la espontaneidad es el fruto de una relación viva, que tiene relación en el tiempo, ¿cierto? El hablar con nuestro Padre sin cesar, como dice Tesalonicenses, orad sin cesar, convirtiendo cada día o cada momento de nuestro día en una oportunidad de diálogo con Él, nos va a ayudar, ¿cierto?, a acrecentar esta cabana, esta espontaneidad e intensidad con Dios. Es clamar a Él con nuestras propias palabras, porque vamos a conseguir que en cada momento que nos sintamos, ¿cierto?, en necesidad de comunicarnos con Él, lo hagamos de una manera cercana. Ya sea que estemos felices, que estemos tristes, que estemos angustiados, que necesitamos dar gracias, que estemos muy alegres y queremos agradecer. Bueno, todo eso, ¿cierto?, se va a ver reflejado en nuestra relación. O simplemente cuando queremos estar en silencio y contemplar. Y agradecer y sentirnos bien y plenos. Bueno, de hecho, la palabra, ¿cierto? Shalom, dentro del hebreo, tiene y deriva, ¿cierto?, de una palabra muy antigua, ¿cierto? Del acadio incluso, mucho más anterior, ¿cierto? Incluso que eh, el hebreo que conocemos. Y esta era una palabra que representaba como la quietud, el silencio. Llegaba un momento en el día, recuerden, ¿cierto?, que hay un templo que se llamaba Shalem. Bueno, en un momento del día, en esa zona, una de las explicaciones que se da a esta palabra, ¿cierto? En la tarde llegaba un viento y se formaba un silencio. Entonces uno miraba desde el monte o estaba ahí arriba, había viento y contemplaba. Simplemente ese silencio era como el templo de Dios, un momento de contemplación, de paz y plenitud, sentirse bien, como cuando usted sube a un lugar y mira todo hermoso, ¿cierto? El paisaje y simplemente contempla y se siente pleno. De ahí deriva, ¿cierto?, que se llama de esa forma la palabra shalom también. Entonces, uno disfruta de su presencia, de su compañía. Uno disfruta de la presencia del Eterno, de estar allí. Y tenemos que saber que Él también lo hace con nuestra presencia. Cuando entendamos que Él también disfruta nuestra presencia, estar con nosotros, escuchar nuestra voz, atender nuestra súplica, recibir nuestra gratitud, etcétera, sabremos, ¿cierto?, que en realidad estamos en una relación íntima con Él, donde podemos decirle, Abba, papá, aquí estoy,
Abba, papá. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar también, llegar a un conocimiento de Dios más pleno. Y esto lo da también, ¿cierto?, esa libertad de poder dirigirse ante Él. Por supuesto, esa libertad no puede ser como la de un niño que es insolente con su padre y que lo llama de cualquier forma, ¿cierto? Que el padre o la madre dicen, bueno, cuidado, no te puedes referir así de mí. No, así no. O si uno quiere la atención del padre o de la madre, va y le pega. O prácticamente lo obliga a poner atención. O insiste, 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 insiste. Uno también tiene que saber captar la atención, ¿cierto?, de nuestro padre. Y eso pasa cuando hablamos desde el corazón. Por supuesto que sí. Cuando un hijo, una hija le piden algo, ¿cierto?, a su padre, a su madre, de todo corazón, ¿acaso esos padres no van a inclinar su oído y escuchar la voz de sus hijos? Y responder, ¿cierto?, de todo corazón. Por supuesto que sí. Dios también lo hace con nosotros. En conclusión, la tefilá no es otra cosa que un puente hacia el corazón de Dios. No es otra cosa que lo que vino a hacer el Mesías, abrir un camino hacia el Padre, un camino directo. La oración es la que nos logra conectar con ese camino directo. Y por supuesto que cada acción y cada mandamiento y cada instrucción de la Escritura y cada vez que hacemos su voluntad, nos conectamos con Él. Hay un puente que nos conecta con Él. Porque lo que Él quiere, nosotros lo queremos. Lo que Él hace, nosotros lo hacemos. Lo que Él habla, nosotros lo hablamos, etc. Lo que Él ve, nosotros lo vemos, como decía Yeshua. Lo que yo veo, lo que yo oigo del Padre, eso hago. Hay un puente que nos conecta con Él y con su corazón, con el corazón de Dios. Entonces la tefilá no es una obligación para nosotros dentro del camino de la fe, una obligación que debamos cumplir para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Sí, ok, pero la persona que tiene fe camina con Él todo el tiempo. Es un privilegio andar con Él, en su compañía, dirigirnos hacia Él. La oración es el privilegio más grande que tenemos, no es una obligación. Es el puente que Él ha tendido, ¿cierto?, para que podamos cruzar desde nuestras preocupaciones y limitaciones hacia su presencia infinita, majestuosa, soberana, su gran soberanía, sabiduría y paz. ¿Y por qué es importante el Mesías en esto? Porque cuando hay culpa, cuando hay pecado, cuando hay falta, no nos podemos acercar confiadamente ante Él. Pero a través del Mesías, sabiendo que Él nos perdonó, sabiendo que Él expió, sabiendo que Él purgó, sabiendo que Él sacó de nuestra vida lo malo y que nos transformó, sí hay confianza en dirigirnos ante Él. Porque sabemos que Él ha limpiado el camino y nuestro corazón. Porque si sintiéramos esa culpa todo el tiempo no podríamos ir ante Él. Tendríamos que acercarnos ante Él siempre como un rey. Pero cuando la culpa se va, ir ante Él es como ir a la casa de nuestros padres, donde nos sentimos ahí como en nuestra casa. Sus patios son nuestros patios. Queremos estar toda la vida ahí, como decía el rey David, morar en sus patios eternamente por largos días. Es mejor un día en la casa del Eterno que 1000 años fuera de ella. Tenemos que sentirnos en casa, donde podamos ser transformados, nuestros caracteres moldeados, donde nos conducimos de la forma adecuada. Tenemos que hacer prácticamente como que la vida de oración sea nuestra vida. Y ahí recibimos la fuerza, recibimos lo que necesitamos. Podemos dejar ante Él lo que está en nuestro corazón pesando ahí. Y Él nos da la fuerza para poder seguir en este mundo. Así que nuestra ancla, ¿cierto?, en este mundo, aunque el mundo se llene de tribulaciones, la oración es lo que nos permite, ¿cierto?, mantenernos ahí, en este mundo. No te pido que los quites del mundo, dijo Yeshua, guárdalos. ¿Y cómo somos guardados? Con su palabra. Y cuando vivimos su palabra, cuando estamos en contacto con Él, con su voluntad.
Una cosa es hacer una acción que hable de su voluntad y otra cosa es estar junto a Él en su voluntad, en su entorno. Él quiere que vivamos, ¿cierto?, en este círculo de oración. Ahora, no importa si nuestras palabras son elocuentes, o son más torpes, o son más inteligentes o menos inteligentes, si tenemos más o menos vocabulario. No importa. Lo que importa es, más allá de incluso orar en hebreo, que en arameo, que en griego, que en este idioma, en este otro, lo más importante es hablar en la lengua de nuestro corazón. Y esto es algo, ¿cierto?, que también lo enseña la halajá. Se discute este tema. Si bien, por ejemplo, es preferible recitar el Shema en hebreo, está permitido hacerlo en nuestro propio idioma. ¿Por qué? Porque es el idioma del corazón en el cual nos expresamos y podemos entender. Por supuesto que podemos mantener la tradición viva siempre, de apegarnos a esta lengua, pero es correcto que lo hagamos en nuestro idioma, en nuestra lengua. Por supuesto que sí. El Padre lo que busca es un corazón que le invoque de veras, que nuestra vida se pueda convertir en una tefila, en una oración. Eso tenemos que hacer, en un diálogo constante con nuestro Creador. Él nos ama y Él está más cerca de lo que imaginamos. Nuestra oración tiene que hallar una intención sincera y venir, ¿cierto?, ante Él con nuestra fibra más íntima, conectada y abierta hacia Él, para poder conversar con el Padre. Lo dejamos hasta aquí, ¿cierto? Y espero que estas reflexiones nos puedan hacer sentido, porque hay muchos momentos en nuestra vida donde no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga las noticias, no importa lo que esté ocurriendo, lo único que nos va a llenar va a ser una oración dirigida hacia Él, en el silencio, ¿cierto?, de nuestra intimidad, quizás con alegría, con llanto, con sinceridad, como sea. Lo único que nos puede llenar muchas veces en este mundo es simplemente dirigirnos hacia Él y orar hacia Él y escuchar muchas veces cómo Él puede hablar a nuestro corazón, porque lo hace. Por supuesto que lo hace. Él habló a nuestros padres, habló a los profetas, nos habló a través de Yeshua. Y hoy día también nos dio a su Ruach HaKodesh, a su Santo Espíritu, para que también nos pueda hablar y guiar en toda verdad y en toda justicia. Por supuesto que Él también puede hablar a nuestro corazón, pero esto no es un motivo para ensoberbecernos, enorgullecernos. Ah, es que Dios me habló y me dijo tal cosa, y a ti te va a pasar esto, esto, otro. Es más bien cierto, como dijo Pablo, Dios habla, sí. Dios habla incluso en la congregación cuando estamos todos reunidos. Dios habla incluso a la gente en su propia lengua. Dios habla incluso manifestándose en nosotros. Pero todo tiene que ser para nuestra edificación. Y esto es cierto el corazón de la oración, que es para edificarnos, para construir de otra forma. Si es para edificarnos, es para construir algo en nosotros. Este templo que somos nosotros. Porque nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestra vida es nuestro templo, con la cual nos tenemos que comunicar con Él. Por eso existe el templo en la Torá. Podría no haber habido un templo si Dios nos puede perdonar sin necesidad de animales y sacrificios. Ah, pero Él nos enseñó que hay que dirigirnos ante Él. Hay formas, hay momentos, hay tiempos, hay lugares, hay momentos, hay cosas que considerar, ¿cierto? Y lo hizo para que nosotros aprendiéramos, ¿cierto? Que nuestra relación con Él tiene que ser así de cercana como un corbán, que es algo que nos acerca. Nuestra oración y nuestra actitud hacia Él siempre tiene que ser el acercarnos a Él. Nuestra oración no puede ser, Dios, me alejo de ti y me voy, adiós, hasta nunca. Es todo lo contrario. Queremos sentir cada vez que Él está más cerca de nosotros. Por lo tanto, si estamos sintiendo que cada día estamos más cerca de Él, nuestra oración está haciendo fruto. Pero si sentimos que nuestra vida de oración no es suficiente y cada vez nos sentimos más lejos de Él, falta.
Nos falta oración, nos falta tefilá. Así que veamos dónde estamos nosotros y examinemos nuestro corazón. Y que Él escudriñe, ¿cierto? Para ver si hay en nosotros algún camino que no esté alineado con Él, para que pueda ser purificado y limpiado y nos conectemos puramente con Él. Que el Eterno nos bendiga a todos. Shalom.